¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene nuevo presidente. Tras la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado José Luis Vargas Valdés finalmente aceptó la destitución que le hicieron sus colegas y el tribunal elegirá una nueva persona para su presidencia, pero lo hará en septiembre. ¿Asunto arreglado o abre esto una nueva crisis para el Poder Judicial? El presidente López Obrador presume que la Fiscalía General de la República es autónoma, pero que tiene buena relación con el fiscal. Y por ello ayer en Chihuahua hizo un llamado a que la Fiscalía resuelva los casos pendientes de una manera más rápida. ¿Es esto presión amiga? ¿Qué pasa con la autonomía? ¿Cuáles casos deben ser prioritarios? La batalla por los likes en las redes sociales hace que muchas de sus personas usuarias pierdan el juicio. En el caso más lamentable y más reciente de un mal uso de las redes sociales, un grupo de influencers exhibió el acoso sexual que cometió contra un hombre migrante. Este caso vuelve a poner la discusión en la regulación y el abuso de las benditas o malditas redes sociales. Veremos qué piensa la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Ayer los magistrados José Luis Vargas Valdés y Reyes Rodríguez Mondragón presentaron su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Felipe Fuentes Barrera fue nombrado presidente hasta el próximo 1 de septiembre, presidencia temporal. Con esto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, pues dio por superada la crisis en el Tribunal Electoral. Pero el presidente López Obrador no coincidió. Esta mañana el presidente dijo que las y los integrantes del Tribunal Electoral no han actuado con rectitud y que le quitaron la candidatura a los candidatos de Morena al gobierno de Guerrero y de Michoacán bajo consigna. Así lo dijo el presidente. Veamos el contexto. La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido superada. Con un mensaje en redes sociales, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, dio por saldado el conflicto del tribunal. Ayer, José Luis Vargas Valdés y Reyes Rodríguez Mondragón presentaron su renuncia a la presidencia de la Sala Superior. El magistrado Felipe Fuentes Barrera fue nombrado presidente por Ministerio de Ley hasta el 1 de septiembre, cuando se emitirá la convocatoria para designar al nuevo titular. El primero en informar de su renuncia fue Mondragón, que apuntó que su designación no fue por unanimidad y que la presidencia tiene que incluir las voces de todas las y los magistrados. Vargas Valdés, que había insistido en que se respetara el periodo para el que fue designado en 2020, reconoció que su presidencia no generó los consensos necesarios al interior del Pleno. La semana pasada, Vargas Valdés fue destituido por 5 de los 7 magistrados, luego de que el ministro Felipe de la Mata solicitó que se analizara su desempeño al frente del tribunal. La solicitud fue apoyada por Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Yanín Otalora e Indalfer Infante, mientras que Mónica Soto pidió que fuera retirada la propuesta. La sesión fue suspendida por Vargas Valdés y tras reanudarse con la presencia de 5 magistrados, Reyes Rodríguez fue electo ministro presidente. Al día siguiente se reunieron con el ministro Saldívar, quien apuntó que ya no había condiciones para que Vargas Valdés siguiera en el cargo. Antes de reunirse con el ministro Saldívar, Vargas Valdés presentó una controversia ante la Suprema Corte para que determinara la constitucionalidad o no de su destitución, pero no fue admitida a trámite. Punto y contrapunto. Noche de martes y como cada martes y jueves saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Querido Genaro, buenas noches compañeras, compañeros y compañeras. Alejandro Encinas, también como cada martes y jueves, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto verlos a todas y todos. Hoy no le toca, pero otra vez Lisa nos acostumbra de repente a hacer estos juegos, que está muy bien porque me gusta la mezcla. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Ahí a la vez todos los lunes y miércoles y a veces los martes también, ¿verdad, Lisa? Meticheando en la mesa de martes, con mucho gusto de verles. Buenas noches a todas y todos. Bienvenida y regresa a esta mesa también un amigo de este espacio, Luis F. Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Genaro, muchas gracias. Un gusto tener a Lisa metichando. Hola, Estefanía. A ver, vamos con Estefanía, la abogada, para ver sobre este tema del tribunal y todos los litigios que allí había. ¿Ya queda saldada la crisis, digamos, como dijo el ministro presidente Arturo Saldívar, o las declaraciones del presidente vuelven a complicar todo esto, Estefanía? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero creo muy lejos de solucionarse. Es una solución a corto plazo, digamos, para no tener un tribunal sin presidente o presidenta. Y creo que al final lo que hizo el ministro Saldívar fue tratar de mitigar todo esto y pues dejar en claro también
que no se va a permitir que se vayan a salir las cosas de control sin que exista una intervención, aunque no haya sido de manera formal, porque es verdad que el ministro Saldívar no ejerció, digamos, su función de magistrado presidente diciendo, a ver, esto es lo que va a pasar, sino simplemente convocó al diálogo y les dijo, pongámonos de acuerdo o pónganse de acuerdo. Y fallaron en ponerse de acuerdo porque hasta ahora se va a tener un magistrado presidente simplemente hasta el 1 de septiembre. Lo que quiere decir, a mi manera de verlo, y creo que de muchas otras personas, que no se pudieron ni siquiera poner de acuerdo para nombrar a un presidente o presidenta que durara más de 3 semanas. Lo que quiere decir que por lo menos hasta el 1 de septiembre o después del 1 de septiembre habremos tenido en un lapso de un mes y medio, 5 magistrados y magistradas, presidentes y presidenta, como el ministro que estaba anteriormente, después la ministra Yanil Otalora, después Reyes, ahora el ministro Fuentes, que fue recientemente nombrado, y el que venga o la que venga después. Lo que creo que deja claro que hay un desaseo grave dentro, y que no ni siquiera dentro de un diálogo que duró muchas horas, en toda la madrugada pudieron llegar a un acuerdo. Creo que la discusión de aquí a 3 semanas se va a poner muy complicada para ver a quién van a decidir nombrar para que se quede más de 3 semanas como nombraron ahora. ¿Qué sigue? Pues en un lapso de 3 semanas tratar de solucionar lo que queda pendiente, y lo que queda pendiente incluye la gobernatura de un estado como lo es Chihuahua, entre muchos otros asuntos, y todas las discusiones que se tengan que hacer desde ahora, yo creo que tendrán que ser profundamente escrutinadas públicamente, porque es un tribunal en el que no confía absolutamente nadie. Si desconfían ellos mismos del compañero o compañera que tienen al lado, pues creo que la ciudadanía no podría confiar tampoco. Claramente hay un desorden, y en ese desorden no podemos pensar que se van a tomar buenas decisiones, que están saliendo a flote filias y fobias y todas estas cosas políticas, evidentemente, y eso pone mucho más complicado pues el desempeño de este tribunal, el más importante de los tribunales después de la Suprema Corte de Justicia. Así que a mí me parece que esto está muy lejos de acabarse. Efectivamente coincido con lo que decía el presidente, creo que estamos en el ojo del huracán, y lo que venga después se va a poner muy muy complicado. ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Pues las personas que tengan su asunto pendiente todavía en el tribunal, porque claro, no creo que vayan a salir todos los que están ahí todavía. Luis, ¿coincides con esta lectura? Sobre todo con el tema de nadie le cree al tribunal, digamos que es la autoridad electoral que dirime los conflictos postelectorales, que por cierto platicábamos hace algunas semanas, la semana pasada, no hace algunas semanas, sobre los pendientes que tiene este tribunal, entre ellos en efecto, pues ver la queja del partido, las sanciones al Partido Verde y a los llamados pseudo-influencers que llamaban a votar por este partido, entre otros temas. Sí, mira, Genaro, creo que creo que la intervención primero del ministro presidente Saldívar fue buena. Creo que fomenta el diálogo en un tribunal que ya tiene demasiado desgaste. Lo que vemos del tribunal y del tribunal electoral y los 7 magistrados es un desgaste brutal que viene de mucho tiempo atrás, que no han logrado sanar ni dirimir muchas de las heridas que tienen entre ellos, a veces temas personales, a veces temas jurídicos, unas disputas que se han expresado en el Pleno. Coincido completamente con Estefanía que en estas 3 semanas va a ser muy difícil que logren resolver muchos de los casos, pero tenemos un presidente interino que tiene que dirimirlos por los plazos constitucionales que marcan muchos de los temas que ya están en conflicto. A mí me llama mucho la atención, hay un punto que quiero subrayar, Genaro, y a los compañeros, y es el tema de la intervención de Andrés Manuel en la mañanera respecto al tema, en donde reitera una narrativa que me parece peligrosa para los órganos garantes o los órganos, pues en este caso los órganos electorales, en donde asume que ninguno de estos 7 magistrados, a pesar de sus disputas, son próvidos o son honestos o son capaces de poder resolver algunos de estos conflictos y de llevar a cabo sus propias funciones de justicia electoral. Y aprovecha para mencionar una vez más al Instituto Nacional Electoral. Creo que este es un punto en el que tenemos que poner atención, porque si esta narrativa se fortalece, abre la puerta para argumentar que estas 2 instituciones son completamente disfuncionales y que la reforma estructural merecería
una sacudida de nuestros órganos electorales y reformar todo para poder arrancar de cero, ¿no? Aquí, con ganas un poco de detonar la discusión, le pregunto a los colegas que son mucho más, el colega y la colega que son más afines a Morena, pensar si efectivamente ninguno de los perfiles dentro de ambas instituciones funciona, y este conflicto sería argumento suficiente para anclar de ahí la narrativa y llevarlo a una potencial reforma electoral en los próximos, pues en la siguiente integración del Congreso de la Unión. Así es. A ver, pues le preguntamos al otro compañero que tiene el corazón en la 4T. ¿Cómo lo ves, Alejandro? No, y con mucho gusto respondo al ánimo provocador de debate de Luis. Me parece que en este caso del Tribunal Electoral, 5 de 7 magistrados decidieron quebrantar la ley. Lo que hicieron no estaba contemplado en su ley orgánica, y ellos tienen que ser absolutamente pulcros en la aplicación de la ley. Y el nombramiento que hicieron del presidente, del secretario general de acuerdos y la convocatoria al margen de 2 magistrados no es parte de lo que les corresponde en sus funciones. Eso me parece que los autodescarta, a los 5 de 7, los autodescarta para calificar una elección como tan importante como va a ser la presidencial en 2024. Aunado a ello, otro factor que hay que tomar en cuenta, de que no son próvidos, no cuentan con este perfil para tener confianza, legitimidad para emitir estos fallos y estas calificaciones, es que no podemos olvidar que el timing, el momento en que decidieron privilegiar sus disputas de poder, las intrigas palaciegas, por encima de una calificación de elecciones que tienen que convertir votos en escaños, la conformación del Congreso Federal y de los congresos locales, así como también la transformación de votos en gobiernos locales y municipales. En ese momento pudieron haberse esperado para noviembre, diciembre, cuando ya acabara esto, pero prefirieron optar por resolver temas de índole interna por encima, o sin importarles que podrían conducir a los poderes federales, locales y municipales a una crisis constitucional y no conformar, digamos, estos poderes. Yo, desde mi punto de vista, la crisis evidentemente no ha sido superada, porque no es coyuntural, es algo sistémico. Creo que aquí Saldívar, se privilegió la ruta de Saldívar, que es lo del interinato, que ayuda, desde luego va a ayudar a salir de este bache y sacar todos los pendientes en el corto plazo. Pero más allá de esta salida política, hay que ver lo que pasó jurídicamente. Y eso me parece que lo que pasó jurídicamente no tiene validez, y por tanto tendrá que reponerse todo los temas sustantivos que se trataron en aquellas sesiones en donde no participaron 2 magistrados. Entonces me parece que el problema del tribunal no se resuelve. Ayuda, desde luego, y respondido también a Luis, me parece que en el Instituto Nacional Electoral y en distintas instituciones hay gente muy valiosa, funcionarios con mucha probidad y honestidad, pero lo que pasó en el tribunal sí es un foco rojo, que no es un tema de coyuntural, sino más bien es respuesta a una, digamos, cadena de crisis estructural. Bien. Finalmente, Elisa, ¿cómo ves? Es una crisis estructural, en efecto. Toca también, o llega, digamos, esta crisis en un momento en el cual se está evaluando la reforma del Poder Judicial, la reforma que el ministro Saldívar presentó, que el presidente López Obrador hizo suya, y que, pues bueno, básicamente está ya en instrumentación, pero digamos que llega en un momento difícil para el Poder Judicial, también luego de la controversia que hubo por el llamado regalazo, que el ministro presidente regresó, devolvió y que no aceptó para extender su mandato. Sí, a ver, yo creo que aquí estamos discutiendo algo que efectivamente no es de ahorita. Digamos, el tribunal ha sido el objeto de críticas en muchos de sus fallos y en muchas ocasiones por su funcionamiento antes de esta elección, pero en este caso en particular creo que sí tenemos que recordarnos todos, sobre todo en respuesta a la provocación de Luis, que antes de que hubiese 5 magistrados que, estoy de acuerdo con Alejandro, optaron por el camino políticamente más espinoso, más que por el camino, digamos, más legalmente óptimo para desconocer la presidencia de Vargas, pues tenían ya perdida la confianza en el presidente del propio tribunal, porque hay una investigación sobre enriquecimiento ilícito y no había confianza ni en la conducción de las sesiones del tribunal, ni en los propios, la imparcialidad de los propios fallos de este individuo.
que podrían haber actuado de otra manera y, por ejemplo, mayoriteado con esos 5 de 7 votos todas las resoluciones del magistrado Vargas y puesto a disposición del tribunal y de la opinión pública en una cosa que yo sí le voy a reconocer al tribunal, una sesión abierta que no interrumpieron y no terminaron haciendo acuerdos en lo oscurito como sí sucedió después con el diálogo de Saldívar, reponer el procedimiento para efectivamente elegir un nuevo presidente, pues sí, sin duda, pero vimos cómo también Vargas se había aferrado a la idea de que no los iba a dejar pasar y bueno, esto al final terminó reventando y quien salva un poco la esencia termina siendo el presidente de la Corte y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque uno propone la vía alterna y el interinato, pero el otro veta al presidente que se había autoproclamado por la acción mayoritaria de los magistrados y los obliga a elegir una opción alterna, corta, que recae pues en la decana, que es Yanino Tálora, y que después vamos a ver cómo se reconfiguran los juegos de poder ahí. Pero más interesante que eso es lo que decía Genaro ahorita en esta pregunta, ¿cuál fue el efecto de este conflicto en el Tribunal Electoral, también en el conflicto que se veía venir por la posible pérdida de confianza de sus pares, también del ministro presidente de la Corte, con respecto a la aprobación del famoso 13º transitorio de la reforma judicial, que era la extensión de su mandato? Y ahí pues simplemente recordar que aquel que habló siempre de las vías institucionales y que tuvo un rol de mediación tan fuerte en esto, terminó por no permitir que los ministros y las ministras se pronunciaran sobre la constitucionalidad de la reforma, no solo con respecto al 13º transitorio, sino a muchos otros aspectos problemáticos de la reforma, porque adelantó una consulta y luego cuando se iba finalmente a dar el resultado del análisis de los ministros y las ministras al respecto de la consulta, hace una declaración pública en donde formalmente se deslinda de quedarse esos 2 años más y finalmente pues entonces se baja este asunto de la Corte sin que eso represente que se van a bajar las acciones de inconstitucionalidad y los amparos que todavía quedan pendientes de resolución. Entonces creo que lo que sí fue muy interesante fue el efecto en Palacio Nacional y el efecto en la Suprema Corte de Justicia para un tema más grande que es la reforma de todo el Poder Judicial. Bien, pues vamos a seguirle dando... A ver, es Felipe Fuentes, que el interino es Felipe Fuentes, ¿no? Yanino Tálora fue durante unas horas solamente para esa sesión como decana, digámoslo así, pero ahorita el interino es magistrado Fuentes. Ahí está. Ya, exacto, te adelantaste, está bien. Bueno, pues le damos seguimiento a ese tema porque evidentemente va a continuar dando de qué hablar. Hacemos una pausa y al regresar el presidente López Obrador pidió respetuosamente a la Fiscalía General de la República empujar más el elefante y promover que la justicia sea más rápida y expedita. ¿Cuál debería ser la respuesta de la Fiscalía? ¿Es o no una Fiscalía autónoma y que sirva? Volvemos con esto, no te vayas, esto es Punto y Contrapunto.